Dixo Bailey presenta La Vuelta al Mundo en unos minutos. It's a clash between barbarism and civilization. A dangerous world of chaos, death and destruction. La internacional fascista. Yes, she can. Con Nacho Montes de Oca. Bienvenidos a una nueva vuelta del globo. Mi nombre es Nacho Montes de Oca y hoy tenemos que volar corriendo, apurados a Nigeria. ¿Quién pensó que hace una semana que íbamos a estar hablando de Nigeria? Porque Donald Trump amenazó con enviar tropas a ese país. Y muchos se dirán, sí, escuché hablar de Nigeria, pero ¿Nigeria? ¿Qué es Nigeria? Para empezar, es el país más poblado de África. No son pocos, son 233 millones de personas. Y el motivo de Trump es la masacre de cristianos. Cada día están asesinando a más cristianos en ese país. Y cuando digo que son muchos, son muchos. El año pasado fueron 4.000 y hasta agosto de este año se llevan contabilizados 7.087. Y vos dirás, ¿quién los está matando? Ese es el problema. Porque una cosa es hablar de Nigeria y otra cosa es conocer qué es lo que sucede. Vamos a empezar por la primera respuesta que le dio Nigeria a los Estados Unidos. El presidente Bola Tinubu no le dio bola. Sencillamente dijo, nosotros vamos a defender nuestro país y además estamos haciendo todo lo suficiente, es más, hasta negó que hubiese una masacre. ¿Y por qué lo negó? Porque es poco lo que pueden hacer para defender a los cristianos en Nigeria, que no son pocos. Te dije, son 233 millones, el 46% son cristianos. Es decir, 100 millones. 100 millones de personas en riesgo. ¿Y por qué te digo que el Estado nigeriano puede hacer poco? Primero porque son la primera minoría y el resto son musulmanes. Es decir, atienden los intereses de la mayoría. Es un país en donde todavía se vota y la mayoría musulmana no está muy contenta con querer ayudar a esos cristianos que se agrupan mayormente en el sur. Y porque además los que atacan a los cristianos son muchos grupos y muy poderosos. El más importante es Boko Haram e Iswapo. Estos dos grupos son parte del Estado Islámico. ¿Te acuerdas aquel Estado Islámico, el que cometía masacres en Siria y en Irak? Bueno, ahora se extendió a toda la zona del Sahel y del centro de África. Son responsables de por lo menos 100.000 asesinatos desde 2002. Y esto es un enorme problema porque no solamente asesinan, sino que además secuestran. Algunos quizás recuerden el año 2014, cuando Boko Haram secuestró a 276 niñas en un colegio católico. 2014, 11 años. 82 de esas niñas todavía no aparecen. ¿Por qué no aparecen? Porque son dinero. Para Boko Haram no solamente se trata de religión, sino se trata de dinero. Las venden como esclavas sexuales, para que sean casadas por la fuerza en alguna zona musulmana. O las exportan a otros países, porque no sé si vos sabías que hay por lo menos 32 millones de personas sometidas a la esclavitud en el año 2025. Es decir, estos grupos son una especie de negreros modernos. Y también secuestran para poder financiarse. Caso de la familia Moulin Fournier, una familia francesa que estaba en Camerún. Los de Boko Haram se fueron hasta Camerún, los secuestraron, los trajeron a Nigeria y los liberaron después de que le pagaran $3 millones. Sumemos a eso el pillaje, todo lo que roban. Es decir, entran a una aldea cristiana, roban todo lo que pueden y a los que no los pueden secuestrar, a todos los hombres que secuestran los matan, excepto que sean niños. Y si son niños, los secuestran para convertirlos en soldados. Así de terrible es. Y aquí se puede entender un poco, ¿no?, la actitud de Trump. Cuando se enteró, tiene que haberse enojado mucho, como seguramente se enojará cualquiera que está escuchando estas cifras y estos hechos. Y algunos dirán, otra muestra más de el integrismo islámico. Sí, en parte sí. En parte sí, porque claro, estos son grupos del ISIS, son salafistas, el extremo más extremo de los sunitas. Pero también las aldeas cristianas son el objetivo de otro grupo que no tiene una motivación religiosa, sino étnica. Hace muchos años existen también las milicias fulanis, que por supuesto obedecen a la etnia fulani, que son pastores nómades, en su mayoría musulmanes.
que hace siglos se pelean por el control de la tierra con los cristianos, que son agricultores y de otras etnias. Las mayores son la Plató, la Benue y la Kaduna. El problema es que, claro, cuando hay odio étnico y se le suma odio religioso, el cóctel ya se hace mucho más desagradable. Y las milicias fulani son tan responsables de muertes como los grupos islamistas. Y si no te parece que es suficiente dolor para los cristianos y que no alcanza la explicación para explicar estas 7.087 muertes, se le suma un tercer grupo que son los bandidos. Y los bandidos pueden ser fulanis, musulmanes o no. Son grupos de criminales organizados como en el Viejo Oeste, las bandas de delincuentes, pero formadas por centenares de miembros. También atacan a las aldeas cristianas y a las musulmanas en busca de productos del pillaje, esclavos y objetos de extorsión. Ahora puedes entender por qué el ejército de Nigeria, que es uno de los más poderosos del continente, hace décadas que no puede resolver este conflicto. Porque estamos hablando de más de 120.000 milicianos entre todos los grupos, repartidos en una zona inmensa, en más de 1 millón de kilómetros cuadrados. También aquí es que hay otros grupos más, porque además hay una zona en donde también hay combates, que es en la zona de Biafra. Son 3 provincias de Nigeria al norte. La zona de Biafra se quiere independizar de Nigeria desde la década del 70. Ya fue objeto de una guerra civil, la famosa guerra de Biafra, para los que estudiamos este tema, que fue una masacre seguida de una hambruna. Allí existen grupos que buscan la independencia de Biafra, pero no es el último grupo, hay más. ¿Qué pasa si te digo que hay una guerrilla ecologista? Nigeria es una caja de sorpresas. El pueblo Ogoni, que está en el delta del Níger, es la zona petrolera por excelencia de Nigeria. Nigeria es un enorme reservorio de petróleo, ya lo vamos a contar. Empezó quejándose porque, claro, no solamente no le participaban de la riqueza extraída de sus tierras, sino que por el poco cuidado que tenían las compañías que operaban en la zona, empezaron a destrozar el medio ambiente. Con el paso del tiempo, ese enojo se convirtió en milicias y en un pedido también de autonomía. Y hoy también hay violencia en el delta del Níger, con ataques a las instalaciones petroleras de la zona. ¿Entendés ahora? El ejército de Nigeria tiene que hacerse cargo del Estado Islámico, de los bandidos, de las milicias fulani y de los separatistas. Entonces, lo que empezamos a entender es que el problema es muchísimo más complejo de lo que pensábamos en un principio. Más aún porque estamos hablando de no solamente del país más poblado de África, sino de la segunda economía después de la de Sudáfrica. Está un poquito arriba de la de Egipto, pero no deja de ser la segunda economía. Y porque estos grupos, el Estado Islámico y las milicias fulani, operan en toda la zona y en los países fronterizos al norte y al este de Nigeria. Es un problema enorme que excede a Nigeria. Por eso el presidente Tinubu le dijo a Trump: vamos a defendernos si ustedes entran en nuestro territorio. Preferimos la cooperación. Y por eso es que Trump, antes de atacar, los puso en el listado de... A ver, ¿cómo te explico lo que significa Country of Particular Concern? Sería un país que despierta preocupaciones particulares. Esto significa que le quitó los $1.000 millones de asistencia a Nigeria. De ahí la respuesta del presidente de Nigeria, el presidente de Estados Unidos. Y porque, como podés ver, el problema es mucho más complicado que la muerte de los cristianos, que ya de por sí es un problema enorme. Hace falta un enfoque mucho más serio para defender a los cristianos y también a todos los otros, porque además de esos 7.000 cristianos, también están muriendo musulmanes, animistas, ateos y niños que ni siquiera saben todavía qué significa el concepto de Dios. Nigeria tiene la suficiente influencia en África Central como para que su estabilidad influya en la del resto de los países de la región. Y un último dato: el ejército nigeriano es el último frente para frenar la expansión de Rusia desde el norte. Ya tomó Burkina Faso, Níger, Mali, República Centroafricana. De hecho, Nigeria iba a poner la mayor parte del ejército para tratar de devolver a las autoridades legítimas de estos 3 países después de los golpes prorrusos. Y por eso lideraba la CDAO, las fuerzas de la CDAO, que es una
organización que reúne a los países de la zona. Si cae Nigeria, es probable que por el efecto dominó, toda la región se suma en el caos, porque esos países más pequeños alrededor no tienen ni siquiera la mitad de los recursos que tiene Nigeria. Y cuando digo caiga, puede caer en manos del integrismo, sumirse en una guerra civil o ser el objetivo siguiente de Putin. Cristianos en riesgo. Hay que hacer algo urgente. Lo están matando en toda África. Pero el riesgo es mucho mayor. Estoy de acuerdo que hay que hacer algo por lo más urgente, ¿sí? Lo urgente es defender a esos cristianos que están siendo masacrados en toda África, no solo en Nigeria. Pero lo necesario es hacer algo para frenar la violencia, que tiene 1000 rostros y muchos tipos de víctimas. Cerramos con una idea que es que lo que está sucediendo en Sudán, lo que está sucediendo en Nigeria y lo que está sucediendo en general en todo el Sahel, que es la persecución de cristianos, pero también la matanza de quienes no son cristianos, son un síntoma de que el África, que es el continente más pobre del mundo, es un polvorín que puede estallar en cualquier momento y en donde las masacres no tienen la publicidad suficiente. Si Trump no hubiese amenazado con intervenir en Nigeria, vos no te hubieras enterado nunca de la tragedia nigeriana. Es para pensar, ¿no? Nadie organiza flotillas para salvar a los cristianos de Nigeria, aunque mueran todos los días al por mayor. Esto es El Globo. Mi nombre es Nacho Montes de Oca. Me puedes encontrar en X como @NachoMDO. Y mi tarea es explicarte los conflictos para que los entiendas. Más allá de la ira y la indignación, siempre es bueno sumarle la comprensión, porque de esa manera siempre se encuentra la forma de hacer algo más que gritar y llorar. Manos a la obra, sigan aprendiendo de los conflictos. Nos encontramos en la próxima. Gracias. Una producción de Dixo.